Los conceptos emitidos en este programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. Boca Chica TV3 no asume responsabilidad en el mismo. Disfrutan ustedes de Palpitaciones. Bien, señores, buenas tardes. Reciban saludos del licenciado Nicolás Reyes y un servidor, Luis Eduardo Frías. En sus hogares, una nueva entrega de Palpitaciones, lo que pasa en Boca Chica y el resto del mundo. Nicolás, buenas tardes. Buenas tardes, Luis, y a las personas que están en sus hogares mirándonos a través del televisor en otra nueva entrega de este programa Palpitaciones, Luis. Después del feriado de Semana Santa, regresamos de nuevo aquí, estamos. Bien, señores, amigos televidentes y Nicolás, ser justo, eso es lo primero, dijo Duarte. Hay que destacar el trabajo extraordinario de las autoridades locales con lo que tiene que ver con el feriado de Semana Santa. Hay que dar en una escala del 1 al 10, a la Policía Nacional darle 10, a la Cruz Roja Dominicana darle 10, a la Defensa Civil darle 10, en fin, todas las instituciones que constituyen el COE en Boca Chica hicieron un trabajo extraordinario, pero a quien yo quiero felicitar de manera pública y sincera es a todos los padres que vinieron desde la capital y otros sitios al municipio y trajeron niños. Señores, era hermoso ver las piscinas plásticas inflables que tenían la gran cantidad de familias que vinieron con niños, y entonces Nicolás habilitaban esta piscina fuera del área de la playa, fuera del área de peligrosidad. Además, había un mayor control con los niños. Eso es importante. Pudimos contactar esta realidad porque hicimos varias transmisiones para los 94.3, la radio de Boca Chica, el licenciado Ramón Emilio Rodríguez, director de esa radio, y un servidor. Entonces, fuimos testigos de primera línea de una semana mayor sin la mayor cantidad de traumas de años anteriores. Qué bueno que las familias dominicanas y fundamentalmente los que visitan a Boca Chica y los bocachiquenses han ido creando conciencia con relación al comportamiento en un feriado tan importante como ese, Nicolás. Es así, Luis, pero como todo en la vida, siempre hay personas que desafían las autoridades, diríamos, porque es cierto que hubo una gran protección para los visitantes que venían aquí al municipio playero de Boca Chica, pero también, a pesar de la seguridad que había, Luis, cerca de donde ustedes estaban transmitiendo para la 94.3, la emisora de aquí de Boca Chica, a un amigo suyo y mío al lado, ahí le llevaron un motor delante de las autoridades. Aún con ese despliegue de seguridad que había, hubieron personas desaprensivas. Se nota como en las cámaras se ve la persona que en un disimulo, diríamos, se llevó ese motor. Y otra cosa que tiene que llamar también a la preocupación, no sé cómo usted lo verá, Luis, es que si bien es cierto que las piscinas que se están creando para las personas, diríamos, en los feriados de Semana Santa, compartir con su familia, en ese ámbito, como usted dice, aquí que trajeron algunas a la playa, está bien, pero hay otras que están mermando la cantidad de visitantes que vienen aquí al municipio a vacacionar en esta piscina natural que es la playa de Boca Chica. Es una playa que no es profunda
y usted puede nadar o usted puede caminar a gran distancia dentro de la playa sin llegar a la profundidad. Pero con tantas piscinas que se están haciendo en la capital, vemos que en este año se inauguraron en Santo Domingo Este, aquí, nuevas piscinas. Hay menos personas que vienen aquí al municipio de Boca Chica y eso va en detrimento, diríamos, de la economía de los comerciantes del área playera de aquí de Boca Chica, Luis. Mira, Nicolás, tú tienes razón en parte, pero todavía sigue llegando una gran cantidad de personas de distintos puntos del país a la playa de Boca Chica en feriado de Semana Santa, porque como tú dices, es la gran piscina natural del país. Tiene una barrera coralina natural y entonces es una playa que independientemente de la parte que los hoteles dragaron, todavía es cómoda para usted poder disfrutar de un buen baño. Y en lo que pudimos ver, yo no creo que mermara un poco la gran cantidad de visitantes. Nicolás, estaba llena la playa, usted no encontraba por dónde caminar y eso es importante. Ahora, también los negocios unificaron criterios para vender a precios asequibles. Yo vi un letrero en uno de los negocios, en la parte de atrás del negocio, y ese letrero no fue consensuado con la Asociación de Vendedores de la Playa, donde, por ejemplo, un plato de espaguetis con langosta cuesta 1,600 pesos. Eso es increíble. Usted pone eso ahí, es para que la gente vea el letrero y ya, no compre nada, porque usted agarra 1,500, 1,600 pesos y usted se trae de la capital comida para darle a Dios 15 personas y posiblemente le sobre dinero. Entonces hay que sincerizar los precios para que las personas puedan comprar cómodo y se sientan a gusto. Pero si usted le quiere vender a un solo dominicano que viene el Viernes Santo al municipio, usted le quiere vender a él lo que usted dejó de vender en el año entero, la cosa ahí no está bien, Nicolás. Bueno, lo que pasa es que quizás esa persona está acostumbrado a venderle a personas de gran poder adquisitivo y no pensaron en que en estos días feriados de Semana Santa hay personas que pasan el año entero trabajando, anhelando que llegue este día, diríamos, de Semana Santa para venir a disfrutar con sus familiares aquí a la playa de Boca Chica y quizás con algunos amigos que tenían tiempos que no veían y no pueden dar, diríamos, si son 10 personas que vengan con él o con ellos, ¿cómo es posible que pidan, diríamos, 10 platos de esa categoría? Porque se le iría el salario, Luis, casi del año para muchos. Miren, señores, amigos televidentes, y esto es en serio, pelear no deja nada. Si usted tiene un pleito y es legal, la oficina de abogados de Nicolás Reyes y Asociados en la Pista de las Américas, esquina El Manantial, resuelve problemas de litigio entre hereditarios, problemas de demanda laboral y asuntos jurídicos en general. Ese señor que usted ve aquí a mi derecha, el licenciado Nicolás Reyes, dirige la oficina de abogados de Nicolás Reyes y Asociados. No pelee, pero si el pleito es legal, busque ayuda. Bueno, si busca ayuda, la encontrará si la busca en nosotros, Luis, porque por eso somos, como diríamos, como auxiliares de la justicia también, para garantizar el proceso, para garantizarles sus negocios a muchas personas que buscan el servicio de uno, Luis. Y si usted tiene problema con su celular o con su computadora, ya está resuelto. En la calle José Francisco Peña Gómez, en el edificio Mar Alegre, apartamento 4, ahí está Compuventa Boca Chica con el ingeniero Dani, un experto en asuntos de informática de última generación, frente a frente al Palo de los Vagos.
Es así, Luis, y de calidad probada, puesto que hay muchos trabajos que él ha hecho y nosotros hemos visto. Es un genio en la computación, es un genio reparando equipo de comunicación como son computadoras, celulares. Vayan a Compuventa Boca Chica, ahí frente a frente al Palo de los Vagos. y ahí les resolverán sus problemas. Bueno, Luis, en cuanto al feriado de Semana Santa, ¿qué experiencia usted vivió en la playa, puesto que usted estuvo transmitiendo para la 94.3 directamente desde la playa, desde el centro, desde el corazón de la playa de Boca Chica, que es el conocido parqueo municipal de Boca Chica? Mira, Nicolás, hay una realidad que no tiene que ver realmente con la playa, pero tiene que ver mucho con lo que es la Semana Mayor y el municipio de Boca Chica. Esta situación se viene dando de manera cíclica todos los viernes, jueves, sábado y domingo santo de cada año. Me refiero al fenómeno de los gagá. Y resulta que donde quiera que se presenta una comparsa de los gagá, normalmente termina en tragedia o en una trifulca donde hay más de un lesionado. Ahora, ¿qué sucede con el asunto de los gagá? Vamos a ver la parte histórica y la parte metafísica del paralelismo religioso que tiene que ver con esta realidad. ¿Es el gagá una actividad cultural y religiosa propia de los dominicanos? No. Eso no encaja de manera necesaria en lo que tiene que ver con el folclore y la cultura de los dominicanos. Sucede, señores, amigos televidentes, que en un tramo de la vida institucional del país, el presidente Trujillo, por razones que no vienen al caso analizar en el día de hoy, decidió traer braceros haitianos para integrarlos al corte y tiro de la caña. Entonces, el Estado dominicano como tal y el Estado haitiano representado en esa ocasión por el presidente Jean Fiolet firmaron un acuerdo bilateral que permitía a Trujillo traer determinada cantidad de braceros haitianos al país y distribuirlo a través del Consejo Estatal del Azúcar en los distintos bateyes del país, donde fundamentalmente se sembraba la caña y se trabajaba el corte y tiro de la caña. Sucede y viene a ser, como dicen en algunos pueblos, que cuando usted trae personas de un pueblo a otro, no solamente trae la mano de obra física, sino que esos seres humanos traen sus costumbres y su cultura y, ¿por qué no?, su religión. Entonces, la religión de los hermanos haitianos es el vudú. Entonces, ¿cómo explicamos esta serie de cosas que para muchos dominicanos que lo ven como algo folclórico y no mezclan la parte cultural con la parte metafísica y espiritual? Los mismos esclavos africanos o negros africanos para ser esclavizados que vinieron a el Nuevo Mundo y a esta parte del Caribe fueron lo que también llevaron los que traficaban esclavos a territorio norteamericano y a Europa. Ahora, ¿han oído ustedes decir que, por ejemplo, en Nueva York, la capital del mundo, donde se dan todas las manifestaciones, diríamos, culturales y religiosas, se ha dado un desfile con una comparsa de gagá? No, yo creo que no. En Puerto Rico, ¿se dan los gagá? No. ¿Se dan en Cuba? No. Ahora, ¿por qué se da en Haití?
¿Y por qué se da en la República Dominicana? Porque Haití es el único territorio que en diciembre, el día 1 de diciembre del 1804, se declara su independencia. ¿Y quiénes dirigen esa revolución en la hermana República de Haití? Los esclavos africanos, que luego pasan a llamarse haitianos. Y como ellos establecieron su república, establecieron su cultura y establecieron sus costumbres y establecieron también su religión y sus creencias. De ahí que donde quiera que tú mueves a una gran cantidad de hermanos haitianos, lógicamente también viene con ellos su cultura y su religión. Esa es la parte histórica. Dime, Nicolás. Continuando, Luis, bueno, tremendo análisis que usted acaba de hacer, como es costumbre de usted, una persona erudita, investigadora principalmente. Bájale un poquito. No, es así, es así, lo digo sin temor a equivocarme. Aquí tenemos una gran cantidad, diríamos, de culturas, porque vemos de manera positiva, diríamos, tenemos en la zona este de la isla de Santo Domingo, principalmente en San Pedro de Macorís, hay manifestaciones donde hacen comparsa, diríamos, de carnavalesca, de carnaval, donde hay personas que traen su cultura, porque los habitantes de San Pedro, la mayoría vienen de las islas inglesas, de San Luis, de las Antillas, por ahí. Caicos y turcos. Exacto. Y vienen también en cuestión cuando se estaba, diríamos, cuando San Pedro de Macorís era el esplendor de esa zona, donde el dinamismo de la economía estaba basada prácticamente en San Pedro de Macorís. No, y la meca de la cultura con los hermanos del IGNE. Exacto, exacto. Pero entonces esas personas traen su cultura, una manifestación y crean lo que son las comparsas, que son, bueno, San Pedro de Macorís es un símbolo en cuanto a eso, pero vemos también manifestaciones en la zona noroeste, donde está Samaná, que son personas también, razas ingleses. Los cocolos. Los cocolos, exacto, como el Jim Kelly, ese anuncio famoso, que él decía, "Welcome to Samaná, I'm Jim Kelly". Entonces, My name is Jim Kelly. Entonces, esas personas traen, diríamos, su costumbre, pero de manera pacífica, acorde con las leyes dominicanas y la constitución que nos riñe contra ella. Porque, bueno, son inmigrantes que vienen de otro país y crean, diríamos, una comunidad. Claro, se tienen que comunicar entre ellos y hacer las cosas que ellos hacen en su país, pero no es esta manifestación que podemos clasificar o definirla como positiva aquí en la República Dominicana, la que es la de los gagás. ¿Por qué? Porque, como usted acaba de decir, cuando se encuentran dos comparsas de esa dos cultura o de esa misma cultura, pero de la misma religión, pero no sé por qué siempre viven peleándose. Eso lo voy a explicar. Ok. Siempre desencadenan en desgracia que va riñendo contra la ley, porque no es posible que para usted hacer una manifestación cultural usted tenga que dar machetazo, agredir y muchas veces quitándole la vida a otro. Está violentando, quebrantando las leyes de ese país, de ese municipio donde usted está. Miren, amigos televidentes, la cultura religiosa de mayor importancia viene desde el lejano África, de territorios africanos, y practicaban el politeísmo, o sea, creían en varias deidades. Por ejemplo, la historia resalta el mayor mago del mundo o hechicero era Cipriano de Cartago en África. Pero yo quiero llamar la atención sobre lo siguiente. Vamos a ver la parte espiritual y religiosa, por llamarlo de alguna manera, de lo que es el gagá. Si validamos como buena la creencia que tienen los hombres en un solo Dios, hay que entender el paralelismo religioso y metafísico y aceptar que otras personas
crean lo diferente a lo que nosotros creemos. Para validar lo que quiero explicar, voy a tomar dos ejemplos bíblicos. Por ejemplo, valga la redundancia, cuando Moisés en una de sus visitas va donde Faraón para pedir que libere a su pueblo, el pueblo hebreo que está cautivo en Egipto. Faraón, de una manera arrogante, le dice: dame una demostración de tu Dios, el Dios que tú dices que te envía. Moisés tiene su vara en la mano izquierda y la lanza al piso frente al faraón y se convierte en una serpiente. Faraón ve y dice: bueno, eso es lo que puede hacer tu Dios. Llámeme el hechicero de aquí del faraón, el sumo sacerdote. Y efectivamente llega el sumo sacerdote, coge su vara, la lanza al piso frente a Faraón y se convierte en una serpiente. Pero ¿qué pasa? Ahí se da el caso curioso de que la serpiente de la vara de Moisés se come a la del sumo sacerdote. Le está diciendo que hay un poder superior en dos poderes y uno absorbe el otro. Entonces, el que cree en algo lo hace motivado por un elemento bíblico llamado la fe. Pero dice la Biblia que los idólatras, los hechiceros, no entrarán en el reino. Y para que no puedan entrar, se supone que son elementos sociales que deben de existir. Entonces la Biblia admite que hay idólatras y que hay hechiceros. Vamos a pararlo ahí. Entonces me voy a remontar a la época del monje alemán Jonás Suforino. ¿Quién fue Jonás Suforino? Fue un señor que, según la tradición del paralelismo religioso, se comunicó de manera personal con Lucifer, el jefe de las legiones demoníacas. Y dice en su obra El tesoro oculto del hechicero, uno de los libros más vendidos en el mundo y traducido a varios idiomas, que Lucifer le entregó el manual que utilizaba Cipriano el Mago y que en ese manual se definían las deidades que tienen que ver con las entidades astrales o el mundo gnóstico, o sea, lo desconocido. El libro del arte. ¿Qué es el arte? Es la magia, de acuerdo a ese libro, a esa obra. Entonces ese libro define dos cosas que son importantísimas. Una, que hay una legión de ángeles celestiales. Está dirigida por un ángel superior llamado Adoni. Pero que hay una legión de demonios dirigida por Lucifer y que tiene una estructura jerárquica y que hace categoría, y que entonces tiene a Lucifer en primer término, tiene a Belcebú en segundo término, tiene a Toro en tercer término y tiene al general Satanachía. ¿Por qué yo estoy explicando esto? Porque en la medida que las creencias sobre el arte de lo oculto, del ocultismo y el espiritismo se ha ido propagando en el mundo, en la medida que llega a distintos pueblos, las deidades van adquiriendo distintos nombres. Por ejemplo, en Cuba existe Changó, refiriéndose a un ser superior. Existe el Babalao. Aquí en República Dominicana hay lo que se llaman hechiceros, santeros y curanderos. ¿Hay diferencia entre ellos? Claro que sí.
siempre estoy partiendo del paralelismo religioso y metafísico, entiéndase así, motivado por la creencia de quienes practican ese tipo de cosas. Entonces, el hechicero es el hombre que tiene la facilidad de comunicarse con entidades astrales que tienen que ver con varias realidades. Esas entidades llamadas demonios son demonios terrenales, acuáticos, aéreos e infernales. Entonces hay los llamados santeros, que son la gente que tienen un altar con una serie de imágenes llamadas santos y que ellos le ponen nombre. Pero los santeros se dividen en espiritista y en medium. O sea, lo que la gente le dice a nivel popular, un caballo de misterio que sirve luace. ¿Qué son los luaces? Son entidades de demonios menores con nombres propios y con funciones propias. Entonces, todo esto viene a conjugarse con las personas que practican el vudú y tienen como expresión de fiestas lo que se llama el gagá. El gagá es que una persona, un santero o un hechicero se compromete siempre de acuerdo a lo que dice el manual de Jonás Suforino a realizar una comparsa de demonios por 7 años consecutivos. Entonces, esos organizadores de esa comparsa van a un cementerio determinado, a lo que ellos llaman la tumba primaria, donde está sepultada la primera persona que se sepultó en ese cementerio, y que en el lenguaje de la santería y de la hechicería se llama varón samadí o varón sandí. Entonces van a pactar con el varón de ese cementerio para que él le permita la contratación de espíritus desencarnados. ¿Qué son esos? Son personas que existieron en un tiempo y murieron, y que en la mentalidad de los organizadores de estos eventos, sus espíritus todavía están vigentes, están en lo que se llama el limbo terrenal. Entonces, ellos llevan a una persona, denle seguimiento a esto, generalmente una mujer, y la introducen de espalda al cementerio para que supuestamente los demonios que ellos contratan para su comparsa de gagá se empoderen de esa persona y la sacan en unos pañuelos simbólicos de varios colores. Entonces, una vez constituido ese ritual, que usted le puede llamar como usted quiera, pero lógicamente está alejado de lo que nuestro Creador dejó en su enseñanza. Hay que estar claro en eso. Entonces, ellos salen con una meta. Ellos se comprometen a que el varón le ceda 7 o 21 espíritus desencarnados para hacer las fiestas. Esos espíritus tienen miles de años cautivos, y a cambio de su libertad, el varón samadí le va a ofertar al encargado de la comparsa algunos favores que él quiere. Entonces, imagínense ustedes cuando varias comparsas dentro de ese ambiente y con el alcohol en la cabeza se encuentran, entonces se comienza a disputar cuál de las dos comparsas tiene la mayor cantidad de espíritus o de demonios y cuáles son más fuertes. Y ahí viene entonces el enfrentamiento físico entre las comparsas. Esa es la explicación histórica y la explicación racional y espiritual de esos eventos, Nicolás. Es un tema muy complejo. Vemos que son personas, mayormente cuando hacen esas actividades, están siempre poseídas, o no sé cómo decirlo. Ellos se sienten poseídos. Están, diríamos, con
el consumo de sustancia alucinógena como es el alcohol, siempre están embriagados. Pero son personas que hacen eso, diríamos, falta de fe, falta ¿de qué? No, Nicolás, al revés. Ellos tienen fe en lo que ellos creen. Sí, Luis, pero estamos hablando, bueno, eso sería lo ideal, algo ideal que ellos piensan, pero vivimos de realidades. Son cosas que están latentes ahí, manifestaciones culturales, porque mayormente yo he visto esa persona, conozco algunas personas, en especial una, que practicaba eso. Tenía una comparsa de gagá y se hacían cosas horribles, se practicaban cosas diabólicas, diríamos, porque yo veía cuando mataban... Discúlpame, Nicolás, es que le están rindiendo culto al demonio. Sí, Luis. Lógicamente, de eso que se trata. Sí, pero yo quiero llegar un poquito, yo sé lo que usted dice, pero estoy hablando de esa falta de fe que tienen tantas personas y se abrazan en esa travesía, porque una persona que practicaba eso y lo hacía religiosamente, como usted dice, tradicionalmente, después, ¿qué ocurrió? Se vio en una manera que hasta quedó parapléjico y después de todo eso, ahora está visitando una iglesia cristiana. Entonces hay algo como que yo no puedo entender bien acerca de eso. Se dio cuenta que lo que dice la palabra, la fe verdadera... Y mueve montaña. Sí, mueve montaña, pero lo que mueve montaña es la creencia en nuestro Creador, lo que está contenido en las escrituras que la Biblia plantea como bueno y válido. O sea, la Biblia habla de las entidades que ellos aupan como sus dioses, pero la Biblia lo califica y le dice que son demonios. Y las manifestaciones de ellos en la práctica enfilan en esa dirección. Porque tú nunca has visto hacer, por ejemplo, un ejercicio religioso católico, por decir algo, o de una iglesia pentecostal a las 12 de la noche en ningún cementerio. Porque sería totalmente contradictorio a lo que ellos están realmente practicando, que es la claridad. Lo que usted hace al oscuro se presenta, desde la formación se dice que la tiniebla es de lo malo. Y genera tinieblas. Exacto. Y la claridad, el día, se supone que todos los que usted va a hacer, los actos que tienen que ver con cosas de Dios, se hacen de día. Mira, es lamentable que se haya validado este tipo de barbaridad como un asunto folclórico en el municipio de Boca Chica. Que no. Yo entiendo, si usted quiere coger la parte cultural del gagá y mostrarlo como una institución, qué sé yo, que recoge las raíces de los hermanos haitianos, allá usted. Ahora, tiene que tener claro, dividir la parte de la mitología, del mito y de la creencia de la parte folclórica, porque entonces un turista no puede digerir el hecho de que un asunto que para divertir la vista y para divertir a los que vienen porque no lo conocen, termina en una tragedia. Un grupo de hombres borrachos dándose planazos y dándose palos. Eso no puede ser así. Mira, Nicolás, cuando yo era pequeño en la época de Trujillo, a la capital no le entraba una comparsa de gagá porque Trujillo no lo permitía, porque el régimen estaba claro en que eso era una aberración. Independientemente de que los hermanos haitianos, su religión sea el vudú, pero ellos tienen una cultura y unas tradiciones diferentes a la nuestra. Exactamente. Nosotros tenemos incluso hasta un idioma diferente. Es así. Dependemos del dominio o de la colonización diferente. Entonces, somos aceite y somos agua. Que no se pueden mezclar. No se mezclan. Entonces, los haitianos que vayan a Haití a hacer sus gagá y los dominicanos que hagan aquí lo que tradicionalmente estamos acostumbrados a hacer. Ahora, que no crean los amigos televidentes que somos racistas y excluyentes. Repito, si se quiere coger una muestra del gagá en la parte sana, háganlo. Pero entonces que se comprometan las autoridades
del municipio a señalar un área donde se pueda presentar el gagá, una área de tolerancia y vigilancia policial, y que todo el que entre al gagá con un machete se ha hecho preso. Es así, Luis, pero sencillo como eso. Usted acaba de decir algo muy importante, y es que se declara, no sé qué autoridad lo ha declarado como un patrimonio cultural de Boca Chica. ¿Quién ha dicho que eso es cultural de Boca Chica? Los bocachiquenses no saben qué es lo que es. No saben lo que es eso. Y aquí, por ejemplo, en Boca Chica tenemos personas que viven aquí, que integran esta comunidad de diferentes partes del mundo, no solamente del vecino país. Tenemos personas de todas partes del mundo y no crean, diríamos, una agrupación de esa naturaleza. Porque si queríamos crear una marca municipio en cuanto a folclore se refiere, ¿por qué no se formó una banda de música o se rescató, se volvieron a los años anteriores cuando las bandas de música eran las que representaban las comunidades o los pueblos? ¿Por qué no se crea o se creó una banda de música o un batón ballet, como les llamaban, que identificara a Boca Chica para cuando un turista viniera aquí a esta comunidad y viera esas personas desfilando? Bueno, esas personas, ese grupo o esa agrupación está integrada por municipios de Boca Chica que están expresando su cultura, que nos están dando un recibimiento. Pero ¿cómo es posible? Me pregunto yo, y se preguntarán muchas personas, que otra cultura totalmente diferente sea declarada como un patrimonio cultural de aquí de Boca Chica. ¿A quién se le ocurrió declarar semejantes cosas? Miren, amigos televidentes, yo vine a Boca Chica por primera vez en diciembre del año 1955. Y quiero decir ¿Usted de aquí? Que en la época de mis inicios en el municipio, cuando moría un nacional haitiano, y todos los viejos de Boca Chica saben a qué me voy a referir ahora, se usaba lo que se llamaba el mampoteo. Yo estoy seguro, Nicolás, que tú no sabes qué significa el mampoteo. O sea, el entierro a pie de un nacional haitiano duraba casi un día entero. ¿Por qué, Luis? Comenzaban a caminar entonando cánticos de su cultura con el féretro al hombro. Entonces se caminaban 3 esquinas y se devolvían corriendo 5. Imagínese usted, es una locura. Y en ese interín ya usted corre para adelante, ya corre para atrás, hasta que por fin se llegaba al cementerio y se le daba cristiana sepultura. Yo siempre he sido, desde muy pequeño, un ser humano curioso, y siempre tengo como norte lo siguiente: el que pregunta una vez es tonto una vez, el que no pregunta nunca es tonto la vida entera. Entonces yo me preocupé por averiguar por qué se hace eso, qué es lo que significa el bendito mampoteo. Alguien también haitiano me explicaba que era una forma de que cuando se sospechaba, oigan esto, señores, que esa persona había sido vendido. ¿Pero vendido cómo? Y la gente se vende. Era mi pregunta. No, que le hicieron un mal. Entonces lo mataron de una manera inadecuada. Entonces agarraban al cadáver, le cosían con hilo negro la boca, le echaban ajonjolí en la cajeta, en el féretro, le ponían, cogían una aguja y le mochaban la cabecita a la aguja y le ponían un bollo de hilo. Supuestamente, cuando los diablos, dueños de esa alma, venían a recuperar ese cuerpo, el muerto no se podía ir, porque cuando lo llamaban, él decía, bueno, yo tengo que ensaltar esta aguja. Y como la aguja no tenía hoyo, no la ensaltaba nunca. Matatiempo. Exactamente. O tengo que contar estos granitos de ajonjolí. Todo eso forma parte, señores, de la cultura haitiana, porque usted nunca ha visto eso en un velorio de los dominicanos. Pero resulta que estamos en un cambio de siglo. Eso era en el siglo pasado. Hoy, Boca Chica es una comunidad pujante y progresista, llena, siempre digo,
de intelectuales, profesionales, estudiantes, amas de casa, técnicos de mandos medios, gente de a pie, pero gente que cree en el futuro del municipio. ¿Podemos decir entonces, Luis, que eso eran mitos o tabús? Porque, por ejemplo, vemos que en la actualidad, anteriormente, cuando yo era un niño, diríamos, escuchaba mucho decir que se estaban la bruja comiendo a un niño. Pero, qué casualidad, si vemos, eso ocurre mayormente en los campos, porque los hijos, diríamos, de personas ricas, si le da una fiebre, vómito y dolor de cabeza, el rico lleva el hijo a un hospital o a una clínica. Se atiende y posiblemente tenía una mebiasis o algo por el estilo y el hijo de la persona rica se sana. Pero en cambio, el hijo del pobre tradicional, creyente, diríamos, o falta de fe, el hijo se enferma, le da fiebre, vómito y dolor de cabeza, las mismas manifestaciones que le da al del rico, y el del pobre, aparece alguien que le dice, te voy a llevar allí a donde alguien que sabe para que te lo cure, porque el hijo tuyo se lo están comiendo, se lo están chupando la bruja. Él lo tempera ese llamado de esa persona que le invita a llevarlo, lo lleva y le dan, diríamos, algo que se tome. Y el hijo del pobre muere. Moraleja, no creyó en la ciencia. Entonces, eso ocurre mayormente cuando las personas no tienen conocimiento y no saben en qué creer. Porque en la antigüedad había muchas personas sabias, Luis, pero existía el politeísmo porque creían en diferentes religiones, porque creían en diferentes figuras. ¿Por qué? Porque en esa ansiedad o en esa sed o en esa hambre de creer en alguien superior, lo llevaba a buscar sin encontrar y sin ir por el camino correcto, pienso. Mira, Nicolás, en los eventos más criminales de la antigüedad con relación a los científicos está vinculada a la creencia. Por eso dicen algunos, tal vez con un poco de razón, que la religión es el opio de los pueblos. Fíjense, ¿qué pasó con Galileo Galilei? Lo mataron. Entonces, la iglesia de la antigüedad tenía la Inquisición. Cosa contradictoria. Tenía la Inquisición. Los que decían creer en Dios negaban la capacidad que Dios había puesto en las mentes de personas brillantes. Claro. Para poder mejorar la condición de vida de esa sociedad de la época. Y cosa, Luis, que se perdieron grandes figuras científicas. En esas grandes guerras, los bárbaros cometieron la barbaridad de quemar la biblioteca más grande del mundo, cuando había que escribir en papiros, la biblioteca de Alejandría. Ahí se pierde la mitad conocitiva del mundo. Que eso es un patrimonio de la humanidad. Correcto. Entonces, cuando se escribía en papiro, hacer una obra costaba todo el tiempo del mundo. Y usted se imagina agarrar de una manera ilógica e irracional y quemar un sitio donde se contiene todo el conocimiento de la época. Señores, todavía hoy en el día a día, hay personas que creen y ven que a la luz de los conocimientos, el que plantea capacidad refleja locura. Y bueno, mayormente dicen a las personas que tienen grandes conocimientos que están locos. Que están locos. Pero en esos tiempos, como usted acaba de decir, Luis, mataron a una gran cantidad de personas. Bueno, vemos como hubo uno que fue muy sabio y cuando se atrevió a decir que los planetas giraban alrededor del Sol, entonces lo iban a matar y él dijo que no, se retractó y dijo que no, que no tenía razón. Pero grandes figuras de la historia, cómo perdieron la vida. De manera tal, como usted acaba de decir,
que la Iglesia Católica en este siglo, yo no quería decirlo ha por su nombre. pedido perdón por lo que cometió. Yo no lo quería decir, No, pero miren, lamentablemente. amigos televidentes, en todos los eventos de genocidios, la Iglesia Católica de la Antigüedad estuvo presente. Señores, desde la Inquisición hasta las encomiendas en el Nuevo Mundo, al punto que aquí en el Nuevo Mundo, la Iglesia Católica que trajeron los españoles consideraba al indio y al negro como una cosa, una cosa que no tenía alma. Oh, pero por el amor de Dios. Pero cosas de la vida, Luis, una cosa común y corriente, porque habían animales que lo apreciaban más que la vida de un ser humano, que eran los verdaderos dueños de esta tierra. Y esas personas fueron exterminadas totalmente, como si fueran objeto o cosa, se utilizaron como tal, porque ni siquiera yo creo que fue aún más grave que la esclavitud. Nicolás, no vaya más lejos. Parte de las cosas que hicieron salir en alzamiento a Enriquillo fue la inmoralidad del encomendero. Pero tú me estás hablando de que me bautice en nombre de un Dios que tú dices que es bueno y poderoso, pero tú me estás cogiendo a la mujer. Y entonces, ¿a quién le creo? Entonces se alzó con su mujer y con un grupo de indios. Dijo, no, esta gente hay que hacerle una guerrilla, hay que salir de ellos, porque dicen una cosa y practican otra. Entonces, tienen una doble moral. Entonces, no es extraño que hoy la Iglesia Católica se disculpe por varias cosas de la antigüedad. Pero hay un dicho que dice por ahí que es de sabio reconocer a tiempo, y más vale tarde que nunca. Lo importante es que has reconocido que se cometieron demasiadas injusticias y demasiadas personas perdieron la vida, diríamos, de manera inhumana, o no de manera inhumana, de manera irracional, porque esas personas estaban en lo correcto. Esas fueron personas que hicieron grande aporte, diríamos, para grandes descubrimientos del mundo, que hoy en día da pena que entonces se tenga que afirmar que esas personas estaban en lo correcto, pero lamentablemente perdieron la vida por afirmar su tesis, por decir lo que dijeron, por investigar acerca de lo que investigaron, para llegar a una conclusión verdadera. Mira, Nicolás, la diferencia o las contradicciones que hay entre el inicio de la vida en el mundo, tanto en la parte materialista como en la parte que tiene que ver con las creencias, comienza con la aparición misma del hombre. Desde que el hombre deja de ser nómada y pasa a sedentario y hace la primera gran revolución, que es el fuego, sí, y siente la necesidad de unirse. Entonces vienen los clanes, luego vienen las tribus y al final vienen las grandes ciudades. Ya el hombre comienza a ser su propio enemigo. Claro. ¿Por qué? Porque el hombre practica la explotación del hombre por el hombre. Un grupo avasalla a otro grupo y coge y lo esclaviza. Es así. Desde que se establece una relación comercial mercantil, ya comienzan las clases sociales a irse definiendo. Usted no puede venir a esta altura de la humanidad a plantear que las diferencias que hay en las sociedades conocidas es por el pecado. El pecado no tiene nada que ver con que usted sea rico o con que yo sea pobre. Las desigualdades sociales tienen sus raíces en las relaciones de producción, en que un sector de la humanidad tiene el gran capital y que un sector de la humanidad aporte el trabajo. Y entonces el que aporta el trabajo produce más ganancias que los intereses que le pagan a cambio de su esfuerzo laboral. Es lo que se llama la plusvalía, y que el empresario o empleador se la coge. De ahí que para que las sociedades puedan avanzar en su conjunto, los trabajadores
de todas las partes del mundo deben de crear una conciencia de clase y organizarse a través de instituciones que le permita establecer luchas reivindicativas. El problema no es religioso, el problema es económico. Y eso lo explicó claramente Carlos Marx en El Capital, tomando como parámetro un concepto incluso religioso, que es la dialéctica de Hegel. Entonces él agarró esa dialéctica y la acomodó al materialismo histórico para explicar dónde están los problemas de las desigualdades sociales. Y si todos somos hijos de Dios, ¿cómo es posible que usted pueda botar la comida y al lado de mi casa hay una persona que tiene 3 días y no cocina? ¿Qué pasó ahí? Eso es increíble, Luis. Y como usted acaba de decir, la desigualdad social, eso viene desde los inicios, diríamos, de la humanidad, porque ha sido la misma clase que ha ido mutando, diríamos. Son la misma Nicolás, clases discúlpame, imponentes. desde que el hombre cometió el error de crear dentro de los clanes una clase llamada sacerdotal, por ahí comenzó ya el asunto a dañarse, porque el sacerdote de la tribu o del clan no trabajaba, parasitaba, vivía de lo que los demás producían. Un parásito. Una clase ya predominante con ciertos poderes e incidencia por encima de los demás. Y hoy en día usted acaba de decir algo muy importante, y es que las personas, por ejemplo, de abajo diríamos, tienen que reunirse para reclamar sus derechos. Reunirse, diríamos, en sociedades, ¿no? En ¿cómo le llaman? Cuando se organizaciones sociales. Sí, organizaciones sociales, pero eso tiene, bueno, vemos en diferentes empresas cómo se reúnen en sindicatos, pero el sindicato se forma si el dueño de la empresa permite que ellos se desarrollen, no, y deben de tener, aunque es un derecho constitucional. Y deben de tener los trabajadores de la empresa conciencia de clase, porque la verdadera conciencia, decía José Ingenieros, es la conciencia ideológica. Si tú no eres capaz de reflejar en tu mente los problemas sociales del lugar donde tú vives, entonces tú no tienes conciencia. Por eso, Nicolás, a propósito de las elecciones, que estamos en un periodo prácticamente electoral, es bueno que los bocachiquenses y el país entero comience a concienciar lo que es los elementos que realmente pueden en un momento dado sacar el municipio a flote. Una concienciación a nivel popular, a nivel de sociedad, que permita a todos los votantes tener la plena conciencia ideológica de quiénes son los candidatos que verdaderamente merecen que usted vote por ellos. Y hoy en día, Luis, tenemos una gran cantidad de personas aspirando, diríamos, a la regiduría de aquí o a regiduría de aquí del municipio de Boca Chica. Y es bueno. Pero la mayoría no tiene propuestas. Eso era lo que iba a decir. Tienen que tener claro a qué van y qué le van a ofrecer a sus municipios, que quienes son o son quienes lo van a poner ahí, y ellos se deben a ello, porque ellos van aquí al gobierno municipal a ser, como diríamos, el representante de esa masa que son quienes eligen. Entonces, a ti que estás aspirando a una regiduría, por favor, no vaya vacío, no lleve la maleta vacía de conocimiento. Ve claro con lo que tú llevas para que lo implemente a favor de tu comunidad. Miren, amigos televidentes, en este periodo electoral que se avecina, hay que sacar de la conciencia colectiva el caravancherismo ideológico que tiene como método de análisis y de discusión la demagogia, el desorden y la intolerancia. Hay que crear un instrumento ideológico que permita que usted en sus hogares pueda ir visualizando cuál es o cuáles son los candidatos que tienen las mejores propuestas para reivindicarlo a usted como parte importante de la sociedad, porque la materia prima del pueblo
no solamente es usted cuando vota, usted se queda ahí, usted va a votar y va a esperar 4 años a ver si lo que ofertaban los candidatos fueron capaces de traducirlo a la práctica. De ahí que, ojo con esto, vamos a crear la conciencia necesaria e ir pensando, ir trabajando lo siguiente. Hay que votar, pero hay que votar con conciencia y hay que votar con calidad. Y un filtro, Luis, para, diríamos, detectar la demagogia, porque no es posible que tú pases una vida entera gobernando a una comunidad, gobernando a un país, y tú, bueno, después quieres volver de nuevo, ¿y qué le va a ofrecer lo que tú no has ofrecido o lo que no has resuelto en 6 años o en 4 años? Entonces, va a volver a darme más de lo mismo. Bruto yo o tonto yo si me dejo engañar de nuevo. Ojo a las personas que están, a los municipios que están ahí mirando y que son la materia prima de todo esto que se está armando. Son quienes ponen y quienes quitan. Tú, munícipe, sé consciente de lo que tú quieres o de quién tú quieres que te represente para que mejore tu calidad de vida. Amigos televidentes, terminó el tiempo, Nicolás. El tiempo pasa rapidísimo. El próximo martes, a partir de las 4 de la tarde, si Dios lo permite, estaremos de vuelta en el aire con una nueva entrega de Palpitaciones, lo que pasa en Boca Chica y el resto del mundo. El licenciado Nicolás Reyes y un servidor, Luis Eduardo Frías. Señores, Dios les bendiga. Disfrutan ustedes de Palpitaciones.